Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Sin Miedo al Éxito. Yo soy Gaby Meneses y tengo el gusto de acompañarles hoy para hablar de un tema que es fundamental a la hora de resolver conflictos o de enfrentarnos a esas situaciones, a esos problemas inesperados que se nos presentan todos los días. Se trata del desarrollo del pensamiento alternativo. El pensamiento alternativo no es otra cosa que la forma en la que gestionamos nuestras emociones, sentimientos y conocimientos para poder resolver de la forma más positiva posible los problemas, los conflictos o los traspiés que se nos presentan en nuestro día a día. Y esto no tiene nada que ver con el positivismo tóxico. No se trata de decir, ay, es que esto me pasó para que yo sea más fuerte, yo tengo algo que aprender de esto, si yo logro superar esta situación, voy a estar mucho mejor. Probablemente sí, pero aquí se trata de ver cómo utilizamos nuestras habilidades cognitivas, nuestro cerebro y nuestra creatividad para resolver los problemas de forma constructiva y sobre todo para aprender a gestionar lo que sentimos en esos procesos y disminuir la angustia, la rabia y el dolor que sentimos cuando se nos presentan este tipo de situaciones adversas. La primera vez que yo escuché sobre este concepto fue hace como unos 15 años, cuando estaba estudiando las investigaciones del doctor Howard Gardner y el Proyecto Cero de Harvard. Una de las cosas que ellos encontraron fue que las personas que están en procesos creativos o en procesos de innovación o en ambientes de mucha innovación son personas a las que se les hace más fácil resolver los problemas cotidianos. Cuando empecé a profundizar en por qué ocurría eso, me encontré con las investigaciones de un teórico español llamado Manuel Segura, que demostró no solamente teóricamente, sino además poniéndolo en práctica durante varios años con jóvenes en situación de conflicto, que cuando queremos resolver problemas, lo más importante es desarrollar nuestro pensamiento causal, nuestro pensamiento alternativo, nuestro pensamiento consecuencial y el pensamiento de perspectiva. Y lo que vamos a ver hoy es ver un poquito de qué se trata cada uno de ellos y cómo podemos desarrollarlo. Básicamente, el pensamiento causal es aquel que nos permite entender por qué nos ocurren las cosas. Muchas veces, cuando algo nos pasa, le echamos la culpa a múltiples cosas fuera de nuestro control. Por ejemplo, le caí mal a la persona que me estaba haciendo la entrevista del trabajo y por eso no me escogieron para el puesto. La maestra no me quiere y por eso es que me va mal en esa materia. Mercurio retrógrado y por eso es que las cosas no me salen como yo quisiera. Son muchas las cosas que usamos para explicarlo, pero realmente por detrás hay unas causas que si nosotros nos ponemos a pensarlas y a identificarlas, nos van a permitir no solo resolver el problema cuando se nos presenta, sino evitar que se repita a futuro. Volvamos al ejemplo de la entrevista de trabajo. Si yo hago una entrevista de trabajo y no me escogen y yo empiezo a analizar las causas, probablemente me voy a dar cuenta que está relacionado con el hecho de que a lo mejor mi hoja de vida, mi currículum, no está bien redactado, no es muy claro. Probablemente no me preparé muy bien para la entrevista o me pongo nervioso cuando estoy en entrevistas. Quizás no investigué bien sobre qué hace la empresa y qué es lo que están buscando para el rol que querían contratar y por eso no me seleccionaron. Si yo analizo esas causas, puedo inmediatamente darme cuenta que no es personal, que no es en mi contra y que yo tengo el control de cambiarlo en una próxima oportunidad. De eso se trata el pensamiento causal. Este ejemplo que les puse aplica para cualquier problema que se nos presente. Lo más poderoso cuando nosotros hacemos ese proceso de hacer consciente el pensamiento frente a un problema y nos damos cuenta de que no es en contra nuestra, es que disminuye muchísimo la ansiedad que sentimos frente a los problemas, la situación como de desesperanza, de que no lo puedo cambiar, incluso el dolor en algunas situaciones, porque nos damos cuenta de que sí hay cosas que yo puedo hacer para que no me vuelva a pasar.
Y ahí es cuando viene el segundo tipo de pensamiento que debemos desarrollar, que es nuestro pensamiento alternativo. Básicamente, el pensamiento alternativo es el que me permite darme cuenta que ese problema que se presentó tiene muchas potenciales soluciones. Por ejemplo, yo puedo buscar a alguien que me ayude y me asesore sobre cómo mejorar mi currículum, mi hoja de vida, cómo prepararme mejor para una entrevista y cómo tener menos nervios a la hora de comunicarme con otra persona. También puedo buscar una agencia de empleo que me ayude a hacer todo ese proceso y me haga mucho más sencillo el camino. O finalmente puedo darme cuenta que quizás lo que necesito es buscar otro tipo de empleador que tiene otro tipo de procesos de selección donde yo puedo mostrar mejor mis habilidades. Cuando yo veo que existen diferentes alternativas, lo primero que disminuye es esa situación abrumadora que se presenta cuando hay un problema. Incluso nos pasa cuando tenemos problemas con otra persona. Uno de los ejemplos que a mí siempre me encanta contar sobre esto porque es una demostración poderosísima de cómo funciona, nos pasó en la Fundación TAP hace ya varios años, yo diría que como unos 14 años. Estábamos empezando a poner esto en práctica en nuestros talleres y en uno de los colegios donde trabajábamos hacíamos este proceso de desarrollo del pensamiento causal, alternativo y consecuencial con niños muy pequeñitos, algunos de ellos en edad preescolar y niños de primaria. Uno de los niños más pequeñitos, Víctor, en ese momento tendría unos 6 o 7 años, era un niño con muchos problemas de conflicto en la escuela. Pues un carácter fuerte, cada vez que algo pasaba reaccionaba y discutía con sus compañeros, peleaba con sus compañeros y ya la escuela había dicho no más. Si esto no cambia, a Víctor va a haber que cambiarlo de ambiente y no va a poder seguir estudiando acá. Víctor comenzó en los talleres porque su mamá estaba preocupada por esta situación y después de varios meses en los que había ido cambiando su forma de relacionarse con sus compañeros, no había tenido más conflictos, no más peleas, estaba en la recreación del colegio y pues unos niños que estaban jugando tropezaron y sin querer lo empujaron. Víctor cayó al piso, se paró muy rápido, estaba furioso, se notaba en su cara que estaba muy rabioso. Se paró frente al niño y cuando todos estábamos esperando que le iba a dar un golpe, apretó los puños y salió corriendo. Unos minutos después, yo le fui a buscar y le pregunté a Víctor qué pasó. Y me dijo, lo que pasa es que cuando me empujaron, yo dije, ¿por qué pasó esto? Y me di cuenta que no era en mi contra, que se habían tropezado. Y dije, tengo tres opciones. O le doy un golpe para que no me vuelva a empujar, pero sabía que eso me iba a traer problemas en la escuela. O le digo a una maestra, pero sé que entonces van a decir que yo soy un sapo. O me voy. Y entonces decidí irme. Fíjense qué poderoso es cuando yo encuentro distintas alternativas para el problema y escojo la que yo siento que es mejor para mí. Ese ejemplo de Víctor es para mí uno de los ejemplos más claros de cómo funciona el pensamiento alternativo. Cada cosa que nos pasa no solamente tiene varias causas posibles, sino que además tiene muchas soluciones posibles. Y si nos entrenamos para pensar en estas soluciones, nuestra angustia tiende a disminuir, porque sé que hay muchas cosas que puedo hacer para cambiar la situación en el momento y para que no me vuelva a pasar. Una vez que yo aprendo a desarrollar mi pensamiento causal y alternativo, viene mi pensamiento consecuencial, porque cada una de esas alternativas que yo seleccione va a tener una consecuencia. Así como Víctor les decía, si él le hubiese golpeado al niño, pues probablemente lo hubiesen tenido que cambiar de colegio. Lo mismo ocurre con nosotros. Si yo tengo un problema en mi trabajo, con alguien en mi oficina o con mi jefe, y la alternativa que decido, por ejemplo, es irme sin solucionar el problema, eso va a tener una consecuencia, que es que probablemente no voy a saber gestionar la situación que se me está presentando y me va a volver a pasar en mi otro trabajo y me voy a tener que volver a enfrentar esta situación
O si hablo con mi jefe, con mis compañeros y trato de solucionarlo, probablemente la consecuencia es que me van a terminar el contrato, pero yo fui claro y me siento bien en haber expresado mi posición. Tenemos que saber analizar frente a cada una de nuestras alternativas qué consecuencias puede tener y escoger cuál es la que sentimos que es mejor para nosotros. Muchas veces cuando algo nos pasa, nosotros tomamos la alternativa de quedarnos callados, de hacer que esto no pasó. Pero los problemas no son como la acetona, no se evaporan si los dejas ahí solos. Los problemas hay que resolverlos para que puedan cambiar y sobre todo para que no se vuelvan a repetir y tú sepas cómo gestionarlos. Hoy en día incluso sabemos que cuando no resolvemos nuestros problemas y nos cargamos con todas las emociones negativas que eso genera, podemos terminar enfermándonos físicamente. Entonces, este tipo de herramientas, el pensar en las consecuencias, el escoger la alternativa que tiene las consecuencias más positivas para mí, me ayuda a disminuir toda esa sensación, a resolver el problema y sobre todo a sentirme que yo puedo controlar y cambiar la situación. Y finalmente, el último pensamiento que debemos desarrollar es el pensamiento de perspectiva. Muchas veces cuando tenemos conflictos nos cuesta muchísimo ponernos en la posición del otro. Es mi narrativa, la única que yo escucho, mi punto de vista. Y esto aplica hasta para las cosas más cotidianas. Les voy a poner un ejemplo de algo que me pasó esta semana. Fui a hacer un trámite de visa en un de estos servicios que utilizan las embajadas y cuando me tocó el turno con la persona que me iba a atender, pues ella estaba visiblemente frustrada, molesta, ni siquiera me saludó, me dijo mi nombre en un tono terrible y yo dije, si esta persona me va a atender de esta manera, no me va a ayudar a que mi visa pueda salir a tiempo para mi viaje. Y lo que hice fue entender, bueno, ¿por qué ella puede estar en esa situación? Y pensé inmediatamente en lo difícil que debe ser atender 100, 120 personas en un día, no todas de buen humor, no todas tratándote bien, probablemente la mayoría ni te saluda y va directo al grano de su trámite. Así que yo escogí tratarla de una manera diferente. Inmediatamente la saludé, le pregunté cómo estaba, le pregunté que si era muy difícil su trabajo, le dije que debía ser complejo atender a tanta gente y la conversación fue súper bien, me atendió muy bien, me ayudó a que mi trámite saliera bien. Todavía no tengo mi visa, pero por lo menos fue un rato positivo para mí y para ella. Ese tipo de cosas las podemos hacer cuando activamos nuestro pensamiento de perspectiva. No es que esta funcionaria tenga nada en contra mío, es que sencillamente en la posición en la que está, pues es difícil tener que resolver las 1000 cosas que tiene que resolver en un día y probablemente está muy abrumada. Y si yo la trato de una manera diferente, voy a ayudar a que eso cambie. Estos 3 tipos de pensamientos, si yo aprendo a desarrollarlos, voy a poder tener una mejor gestión de los problemas y de los conflictos que se presentan. Voy a poder tener una mejor resolución de problemas en mis relaciones interpersonales y sobre todo voy a sentir menos angustia, menos rabia, menos dolor cuando tengo que enfrentarme a una situación compleja. Espero que esto los ayude, espero que despierte su curiosidad y quieran leer más sobre qué se trata esto del pensamiento alternativo en la resolución constructiva de conflictos, que me escriban si quieren que hagamos algunos ejercicios para desarrollar el pensamiento alternativo, podemos hacerlo juntos y deseo que tengan una maravillosa semana, que me sigan acompañando y que nos veamos este jueves en el que voy a entrevistar a una fotógrafa maravillosa que me va a hablar de cómo nos vemos a nosotros mismos a través de la experiencia que ella ha tenido como fotógrafa y viéndonos a través del lente de su cámara. Les dejo un fuerte abrazo, besos y les deseo una gran semana a todos. Bye.